Muy bien, gracias. Son las 7 de la mañana, 49 minutos y volvemos a esta hora con otra de las noticias del día, la reforma tributaria que fue aprobada tanto en Cámara como en Senado por amplias mayorías. Sin embargo, hubo algunas denuncias de la oposición en el sentido de que no hubo tiempo suficiente para poder discutir la reforma. El ministro de Hacienda dijo esta mañana que la reforma se socializó previamente con los congresistas que la conocían a fondo, que sabían de ella. Sin embargo, pues hay otra mirada desde la oposición. Le queremos preguntar su opinión al representante a la Cámara, Mauricio Toro, del Partido Verde. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Yolanda, muy buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un muy buen día. Bueno, el ministro de Hacienda dijo que hubo amplio debate, que se socializó suficientemente la reforma tributaria. ¿Qué opina usted, representante? Eso es impreciso porque, claro, sí hubo un amplio debate y una discusión importante con los miembros de las comisiones terceras y cuartas, que duraron pues unos meses dialogando y trabajando con todas las propuestas. Sin embargo, el resto de los miembros de la Cámara, de la plenaria, que no hacemos parte de las comisiones terceras y cuartas conjuntas, pues no tuvimos ese mismo tiempo, porque ellos se sientan, hacen una ponencia y la radican, y es ahí cuando se publica que nosotros, el resto del Congreso, es decir, el 80%, pues conocemos el texto, y eso ocurrió el día de antes de ayer a las 6 de la tarde para discutirla ayer a partir de las 8 de la mañana, es decir, casi 300 páginas, porque además de la ponencia mayoritaria había otras 2 ponencias alternativas. Entonces, la preocupación de nosotros no era tanto que nosotros no alcanzáramos a leerla porque nos trasnochamos y nos amanecimos con nuestros equipos, pero ¿qué pasa con el resto del país? ¿Qué pasa con los gremios? ¿Qué pasa con los emprendedores y los empresarios que querían conocer qué salió del primer debate al segundo y no tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo? Y nunca entendí el afán, porque muchas de esas medidas empiezan a operar en 2022 y otras tantas este año, pero no había afán. 2 días estábamos pidiendo para que el resto de los colombianos la pudieran conocer. Representante, ustedes se quejan de que hicieron muchas proposiciones y que prácticamente a casi ninguna lo tuvieron en cuenta. ¿Qué de lo que ustedes propusieron quedó y qué de lo que propusieron que hubiera sido o qué de lo que propusieron no quedó que hubiera sido clave para aumentar el recaudo? Esos fueron otros de los puntos que nosotros criticábamos ayer. En las 3 reformas anteriores hay que reconocerle al gobierno que se sentó con sus viceministros y con sus equipos y nos fueron dando respuesta una a una de nuestras proposiciones, si tenían aval, si eran válidas y si no. En esta oportunidad, en este afán, en esta planadora, en estas carreras, pues simplemente dijeron no están aprobadas, no están avaladas, no se puede, las engavetaron y se votaron en bloque sin las respuestas necesarias, que era lo que decíamos. Ahora, nosotros estábamos proponiendo unas ayudas para el sector hoy de los restaurantes, por ejemplo, que están pasando la peor crisis de su historia para poder recuperar el empleo. Estábamos pidiendo también unos auxilios para el ICETEX, estábamos pidiendo unos recursos para poder fortalecer un poco más a las micro, pequeñas y medianas empresas, ayudándoles con su reactivación para la generación de más empleo. Estábamos hablando del hipoconsumo para restaurantes, es decir, una cantidad de medidas que a largo plazo terminan generando un beneficio económico para el país al reactivar a las micro, pequeñas y medianas empresas que no fueron tenidos en cuenta. Hay que decir una cosa, hay algunos instrumentos que sí están en la reforma y que son beneficiosos para ellas, pero que son, digamos, todavía incompletos. Así que la incomodidad es que ni siquiera nos dijeran las razones por las cuales no se podían avalar y esto se pupitreara de esta forma. Nunca entre reformas políticas, entre reformas tributarias habíamos visto una cosa tal. Las otras duraron casi 20 horas de discusión. Esto se sacó, pero mejor dicho, en 10 horas, a toda carrera. No entendemos el afán. Pero, representante, ¿no será que el afán corresponde a la situación también afanosa que se vive en Colombia para tratar de garantizar todas esas ayudas sociales que finalmente van a tener un sostenimiento y un financiamiento por la vía de esta reforma tributaria? ¿No será que al final a ustedes los congresistas les parece que nunca es suficiente porque siempre quieren decir más y proponer más y hablar más, pero que en estos momentos la urgencia merecía también un trámite como el que se tuvo en las plenarias de la Cámara y el Senado? Sin duda la reforma es necesaria, sin duda la reforma es urgente. De hecho, nosotros hablábamos en nuestras intervenciones de la importancia de que esto tuviera un trámite efectivo. El tema es que por 2 días no íbamos a lograr, digamos, una diferencia abismal, pero sí una buena socialización para con los colombianos que aún tenían muchas dudas. Y la molestia de la reforma pasada es que se hiciera casi que a espaldas a la ciudadanía.
Entonces esto nos hubiera permitido a nosotros poder incluir o poder dar un debate más amplio sobre algunos artículos que eran necesarios. Ahora, que se requiere la reforma tributaria en momentos importantes, claro que sí, hay que hacerlo rápido. Nosotros no estábamos pidiendo un mes, nosotros no estábamos pidiendo 3 meses, estábamos pidiendo 2 días para que la academia y los expertos nos pudieran retroalimentar un poco de lo que salió entre el primer debate y el segundo. Pero bueno, al final las mayorías funcionan allí y la planadora terminó haciendo aprobar una reforma que se requería y que, insisto, tiene elementos muy importantes y necesarios para la reactivación económica. ¿Se dividió la oposición en torno a la reforma tributaria, representante? No, nosotros, hubo 2 ponencias, una alternativa, una ponencia que presentó, digamos, el Partido Verde con el Partido de la Colombia Humana, y hubo una negativa que presentó el Partido de las FARC. Nosotros coincidimos en que lo que necesitábamos era sacar una reforma que tuviera un poco más de alcance y profundidad, menos regresiva, pero no había tiempo tampoco, pero estábamos más unidos que nunca. De hecho, ayer por consenso tomamos la decisión ante la planadora, ante que no se pudieron discutir nuestras propuestas, de retirarnos de manera presencial y continuar, pues, digamos, ese debate de manera virtual. Muy bien. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo gigantesco y feliz resto de semana. Mauricio Toro, representante a la Cámara del Partido Verde. Las opiniones en torno a la reforma tributaria, consideran ellos que sí, que hubo una socialización previa, pero que entre un momento y otro, a la hora de aprobar la reforma directamente en el Congreso, fue muy poco el tiempo para que se pudieran procesar pues las inquietudes, las preocupaciones, las proposiciones mismas de la oposición. Sin embargo, les reconoce cosas importantes y positivas a la reforma que ha pasado en el Congreso. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Están ustedes con RCN Radio.